aquí entre nosotros los músicos y las personas. El respeto es algo precioso. Respect is something precious. Y así como el respeto es precioso, la falta de respeto es horrible. And just as respect is precious, the lack of respect is horrible. Recuerdo a mi padre cuando pienso en la palabra respeto. I recall my father when I think of the word respect. Mi padre me enseñó desde niño My father taught me as a child a respetarlo a él y a respetar a mi madre. to respect him, to respect my mother. Y él me decía que él había aprendido el respeto And he told me that he had learned respect de un padre severo. from a severe father. Me contó en una ocasión y nunca se me olvidó, I remember on one occasion he told me a story. I can never forget that story. siendo él ya un hombre casado y con hijos, Being him a man already with children and married, le alzó la voz a su padre. he raised his voice at his father, Y el padre cogió un bate y le partió un brazo. and his dad grabbed the bat and broke his arm. Y eso porque se movió rápido. And that's because he moved quickly. Y él me decía que él a mí no me iba a enseñar respeto de esa manera, And he told me that he wasn't going to show me respect in that way, pero que no me equivocara. but not to make a mistake. Y recuerdo que a veces conversando con él sobre algo, And I remember conversing with him about stuff. alzaba la voz un poquito I would raise my voice a bit, y me miraba and he would look at me, y me decía, baja la voz. and he would tell me, lower your voice. Sí, señor. Yes, Father. Porque yo sabía que si seguía por esa ruta, Because I knew if I kept on that path, no me iba a ir bien. it wasn't going to end well for me. En toda mi niñez yo recuerdo que mi padre me haya pegado 2 o 3 veces nada más. And throughout my whole childhood, I remember my dad hitting me 3 times. That's it. Y 2 de ellas fue porque le falté respeto. And 2 of those times, it was because I was disrespecting him. Y fue una bofetada And it was a slap por faltarle respeto. because I disrespected him. Pero esas lecciones se aprenden. But those lessons are learned. ¿Y cuánto nos hace falta esas lecciones hoy a nosotros? And how much do we need these lessons today? En las escuelas los maestros le enseñan a los muchachos In schools, teachers teach the children que cuando la maestra está hablando los demás se tienen que callar. that when the teacher is speaking, the rest of the people have to be quiet. Entendemos que entre más importante la persona que nos está hablando, We understand that the more important the person is, that the person that is talking to us, más respeto le the debemos. more respect we owe to them. Cuando no escuchamos, When we don't listen, cuando interrumpimos, when we interrupt, cuando menospreciamos when we undervalue al que nos está hablando, the person that is speaking to le us, estamos comunicando un mensaje muy claro. we are communicating a very clear message to him. Estamos comunicando desprecio. We are undermining that person. Estamos diciéndole a esa persona, lo que tú tienes que decir no me importa. We're telling that person, what you have to say doesn't matter to me. La falta de respeto, The lack of respect, lamentablemente, unfortunately, la falta de respeto a los padres, the lack of respect to parents, a los maestros, towards teachers, a los predicadores, towards preachers, a los pastores, towards pastors, es demasiado común hoy. is so common today. Demasiado común. Very common. Pero hay un problema infinitamente más serio. But there's a problem that was infinitely greater or more serious. Y es cuando nosotros le faltamos el respeto a Dios. And that is when we disrespect God. Si malo es faltarle respeto a nuestras autoridades, If it's evil or wrong to disrespect authorities, ¿cuánto más no faltarle respeto a Dios? how much more is it to more serious to disrespect the Lord? Cuando no escuchamos lo que Dios nos dice. When we don't listen to what God is telling Cuando us. interrumpimos a Dios para decirle lo que nosotros pensamos. When we interrupt God to tell him what we think. Cuando menospreciamos la palabra de Dios. When we undervalue the word of God. Ya sea la palabra escrita o la palabra predicada. Whether it be the written word of God or the preached word of God. Le estamos diciendo a Dios, We are telling God, no me importa lo que tú me tienes que I decir. don't care what you have to say to me.
Y eso es una falta de respeto a And Dios. that is a lack of respect towards God. Le digo eso en esta mañana I tell you this morning porque entiendo que estamos a punto because I understand that we are on the verge de ver la respuesta de Dios a esa falta de respeto. to seeing the response from God to that lack of respect towards Him. Y la idea que quiero que se lleven en esta mañana And the idea that I want you to take home this morning es que Dios ha comenzado el último capítulo de la historia de redención del hombre. is that God has begun the last chapter of the redemptive history of man. Y a nosotros nos ha tocado vivir ese último capítulo. And we have been called to live that last chapter. Hoy más que nunca Today more than ever, es importante que escuchemos a Dios, it's important that we hear God, que entendamos lo que Dios nos está that we diciendo understand what God is trying to tell us, y que respondamos como Él demanda de nosotros. and that we respond as He demands of Si us. no lo hacemos, If we don't do it, seremos removidos. we will be removed. He titulado esta palabra I've titled this word today, La última sacudida, The Last Shaking, donde Dios va a remover where the Lord is going to remove mucho, a lot, a muchos. many. Quiero leerles en Hebreos capítulo 12. I want to read in Hebrews chapter 12. Habla su Biblia y déjela ahí abierta en Hebreos 12 porque vamos a mirar bastante de ese capítulo hoy. Open the Word of God to Hebrews and leave it open there because we're going to touch a lot on that chapter. Porque este libro nos habla de lo que va a pasar en los tiempos en los que nos ha tocado vivir. Because this book speaks about what's going to happen in the times that we have been called to live in. Hebreos 12, comenzando en el versículo 25. Hebrews 12, beginning in verse 25. Dice la palabra de Dios: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. Go ahead. Be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. For if the people of Israel did not escape when they refused to listen to Moses, the earthly messenger, we will certainly not escape if we reject the one who speaks to us from heaven. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. When God spoke from Mount Sinai, his voice shook the earth, but now he makes another promise. Once again, I will shake not only the earth, but the heavens also. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. This means that all creation will be shaken and removed so that only unshakable things will remain. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God by worshiping him with holy fear and awe, for our God is a devouring fire. En estos días que estamos viviendo, todo el mundo quiere escuchar una palabra de Dios. In these days that we're living, everybody wants to hear a word from God. Todo el mundo quiere que Dios le hable. Everybody wants God to speak to them. Pero es que ya Dios ha hablado. But the fact is that God already spoke. Y sus últimas palabras para nosotros, And his last words for his people, para estos for tiempos, these times, nos llegan en forma de un regaño. come to us in the form of a scolding. Y este es, llamémosle el último And regaño. so let's call this the last scolding. Mira lo que dice el versículo 25. Look what verse 25 says. Mirad que no desechéis al que habla. Be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. Te está diciendo, escucha bien. He is telling us, listen carefully. Cuidado con rechazar al que te está hablando. Be careful
that you do not refuse or reject the one who is speaking to Y you. entonces te explica por qué. And then he explains why. Te lo ilustra. He illustrates it. Te dice que en el monte He Sinaí, tells you that in Mount Sinai, Moisés le dijo al pueblo lo que Dios le había mandado. Moses told the people what the Lord had told him to. En resumen le dijo, And to summarize, he said, si ustedes obedecen a Dios if you obey God y se someten a and Él, you submit to him, ustedes van a heredar la tierra prometida. you're going to inherit the promised land. Pero no le hicieron caso a But Moisés. they did not obey Moses. No escucharon a They Moisés. didn't listen to Moses. No respondieron bien a They Moisés. didn't respond adequately to Moses. Y la historia nos dice que And no so- entraron. And so history tells us that they did not enter the promised land. Murieron en el desierto. They died in the wilderness. Siendo un pueblo de promesa, murieron en el desierto. Being a people of promise, they still perished in the desert. Siendo un pueblo que tenía el potencial Being a people that had the potential para entrar a la tierra to prometida enter the promised land y habitarla para siempre, and dwell in it forever, se lo perdieron. they lost that opportunity. ¿Por qué? Why? Porque menospreciaron Because they undermined el mensaje que recibieron the message they received de parte de Dios a través de Moisés. on behalf of God through Moses. ¿Cómo nos irá a nosotros? Dice el escritor del libro de los Hebreos. How will it go for us? The writer of the book of Hebrews says, Si rechazamos al que nos amonesta desde el cielo, if we reject the one who warns us from heaven, ¿cómo nos va a ir? how is it going to go for us? No nos va a ir bien. It's not going to go well for us. El problema es que, mire, nosotros no estamos parados frente al monte Sinaí. The issue is that we're not standing before Mount Sinai. Aunque déjeme decirle But let me tell you something. que para el pueblo de Israel pararse frente al monte fue algo temeroso. That for the people of Israel, when they stood before that mountain, it was something very scary. Y el autor de los Hebreos nos dice algo, pero tan profundo. And the author of Hebrews tells us something that is very profound. Hace una comparación He makes a comparison entre pararse frente al monte Sinaí between standing before Mount Sinai y pararse frente al trono de Dios. and standing before the throne of God. Y hace un contraste, pero brutal. And he makes a brutal contrast. Vea, ahí mismo está, en el capítulo 12, mira el versículo 18. And it's right there. Look at chapter 12, verse 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, y aún una bestia, si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasaba con un dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Says, you have not come to a physical mountain, to a place of flaming fire, darkness, gloom, and whirlwind, as the Israelites did at Mount Sinai, for they heard an awesome trumpet blast and a voice so terrible that they begged God to stop speaking. They staggered back under God's command. If even an animal touches the mountain, it must be stoned to death. Moses himself was so frightened at the sight, he said, I am terrified and trembling. Eso es lo que para el pueblo representó pararse frente al monte. This represented to the people of Israel standing before that mountain. Sintieron temor. They felt fear. Oye, párese frente a un monte que está temblando, Stand before a mountain that is trembling. la tierra está temblando, The earth is shaking. hay fuego, There's fire. hay humo, There's smoke. está saliendo una voz potente de Dios There's a strong voice coming from God. y un aviso que no se te ocurra tocar ese monte porque ahí mismo te mueres. And a warning that's telling you, do not dare get close to the mountain because you will die. Ellos nunca habían visto algo así. They had never seen anything like this. Acuérdense que ellos salen de Egipto donde no habían visto nada así. Remember, they come out of Egypt and they hadn't seen anything like this. Y Dios les está comunicando a ese pueblo en ese And momento. God is communicating to these people at this point in time. Acercarse a mí no es algo liviano. Drawing close to me is not something light. No tomen como algo pasajero acercarse a mí. Don't take this lightly. When you get close to me, this is not to be taken lightly. Y el pueblo entendió esa parte. And the people understood that part. Y sin embargo, However,
no obedecieron a They Dios. did not obey God. No obedecieron la voz de Dios They didn't obey the voice of God a través de Moisés. through Moses. Y entonces el autor de los Hebreos nos dice, nosotros no estamos parados frente al monte Sinaí. Ahí sí dice el versículo 18. And so the author of Hebrews says, you're not standing before Mount Sinai. Nosotros estamos parados frente a otro lugar. We are standing before another place. Mira el versículo 22. Look at verse 22. Mira el contraste. Look at the contrast. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Says, no, now you have come to Mount Zion, the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to the countless thousands of angels in a joyful gathering. You have come to the assembly of God's firstborn children, whose names are written in heaven. You have come to God himself, who is the judge over all things. You have come to the spirits of the righteous one in heaven, who have now been made perfect. You have come to Jesus, the one who mediates on the new covenant between God and people, and to the sprinkled blood, which speaks of forgiveness instead of crying out for vengeance like the blood of Abel. Nosotros, We Dios nos ha concedido. have been conceded El by God. autor de los Hebreos ya nos viene diciendo. The author of Hebrews has been telling us this. Si ustedes recuerdan cuando vimos en el capítulo 9 y el capítulo 8 y el capítulo 7 If you recall when we went over chapter 9, 8, and 7, y el capítulo 10, and chapter 10, que Jesús abrió un camino that Jesus opened up a way para que nosotros tuviéramos acceso directamente al trono de Dios. so that we would have access, direct access to the throne of God. Cuando tú levantas tus brazos para orarle al Señor, When you lift up your hands to pray to God, cuando tú te arrodillas, when you kneel down, cuando cierras tus ojos, when you close your eyes, cuando tú clamas a Dios, when you cry out to God, tú estás parado frente al trono de Dios, you are standing before the throne of God, donde hay millones de where there's ángeles millions of angels que están mirando lo que está pasando, who are watching what's going on, donde están las almas de las personas que se han salvado, que ya están con el where the Señor. souls of the people that have been saved, that are with the Lord Toda now, la nube de testigos que el capítulo 11 habla de los héroes de la fe, and the cloud of witnesses that chapter 11 speaks about, están allí al lado del trono. they're there beside the throne. Está sentado Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, Jesus is sitting down, our high priest, con los huecos en las manos With y the la holes in his sangre fingers. rociando el altar. and the blood sprinkling over the throne. Y nos paramos frente a semejante trono. And we stand before such a great throne, Y se nos olvida and we forget que estamos frente a este lugar tan santo. that we are standing before a throne that is so holy. Vamos a pararnos ahí Are we going to stand there y vamos a despreciar al que está and hablando. we're going to undermine the person who is speaking? Really? Really? Vamos a pararnos en la presencia del Dios creador de los cielos, que dice el pasaje que es nuestro juez. Are we going to stand before the creator of the heavens, who the word says is our judge, Y le vamos a faltar el respeto. and we're going to disrespect him? No lo vamos a escuchar. Are we not going to listen to him? No vamos a responder. Are we not going to respond? Y lamentablemente And unfortunately, es eso exactamente this is exactly lo que muchos están haciendo hoy. what many are doing today. Muchos cristianos, Many Christians, personas que han conocido la verdad, people that have known the truth, se acercan al trono they go before the throne sin mostrar ningún tipo de respeto without demonstrating any type of respect por la presencia en la que están parados delante. because of the presence that they're standing before. Y el autor de Hebreos nos dice, And the author of Hebrews tengan tells us, cuidado be very careful de no despreciar, that you would not undermine, no el mensaje, not the message, el mensajero, but the messenger, el que les está hablando a ustedes the desde el one cielo. who is speaking to you from heaven. ¿Y cuál es esa última amonestación? And what is that last warning? ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? What must we listen to? ¿Qué es lo que no podemos despreciar? What can we reject?
ahí mismo en el mismo capítulo right there in the same chapter, está esa amonestación. that warning is there. El mensaje es dado por Dios. The message is given by God, Entonces, después que Dios ha dado el mensaje, que lo vamos a leer en un momentico, and after God gives that message, la exhortación, el the regaño, exhortation, the scolding, el autor de los Hebreos te dice, the author of Hebrews tells you, el Espíritu Santo te dice, the Holy Spirit tells a you, través de este autor, through this author, este mensaje que ustedes acaban de escuchar, this message that you have listened to viene de Dios. comes from God. Ustedes no están parados frente a un monte, You're not standing before a mountain, están parados frente a you're Dios. standing before the Lord. Y cuidado no escuchar lo que Dios les está And be diciendo, careful not to listen to what he is telling you. porque los que no escucharon a Moisés no se perdieron todo, Because those that didn't heed Moses, they all perished. no escaparon. They did not escape. Así que mire ver si ustedes hacen caso a lo que Dios les ha dicho. So you better be careful to listen to what God has told you. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que Dios les había dicho? And so what is that message that God gave them? Retrocede un poquitico, ahí mismo capítulo 12, en el versículo 12 comienza el mensaje. Let's rewind a bit and we go to verse 12, chapter 12. Ahí mismo en el capítulo 12, versículo 12. Dice, por lo cual, levantad manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Ese es el mensaje. That's the message. It says, so take a new grip with your tired hands and strengthen your weak knees. Mark out a straight path for your feet so that those who are weak and lame will not fall, but become strong. Work at living in peace with everyone, and work at living a holy life, for those who are not holy will not see the Lord. Look after each other, so that no one of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Make sure that no one is immoral or godless like Esau, who traded his birthright as the firstborn son for a single meal. You know that afterward he wanted his father's blessings. He was rejected. It was too late for repentance, even though he begged with bitter tears. ¿Cuál es el regaño de Dios? What's the scolding coming from God? Óigame, si usted toma ese mensaje del versículo 12 al 17, Listen, if you take that message from verse 12 to verse 17, Dios te está dando una mirada como la que mi papá me daba a mí. God is giving you the look like the one my father used to give me. Como diciéndote, parado delante de quién tú crees que tú estás. Who do you think you're standing in front of? Lo primero que le exhorta The first thing that he exhorts them with, a esta gente to these people y a nosotros, and to us, especialmente en estos últimos tiempos, especially in these last days, basta ya de la pereza espiritual. enough with the spiritual laziness already. Basta ya de la pereza espiritual. Enough already with the spiritual laziness. Levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. It says, so take a new grip with your tired hands and strengthen your weak knees. O sea, te está diciendo, ¿hasta cuándo estamos en los últimos tiempos? Tú eres el ejército de Dios, tú eres el embajador del reino de Dios y tienes las manos caídas y las rodillas paralizadas. He is saying, until when is this going to go on? You're ambassadors of Christ, you're the soldiers of Christ, and you're weak knees, and you have weak knees, and you have tired hands. Te estoy enviando a hacer mi obra y tú no te estás moviendo. I'm sending you to do my work, and you are not moving. Eso es lo que Dios está diciendo. That is what God is saying. Ya te he dicho muy claro en mi palabra lo que yo quiero que tú I hagas. have told you very clearly in my word what you need to do. ¿Por qué no lo haces? Why aren't you doing it? ¿Por qué no me haces caso? Why
aren't you obeying me? ¿Por qué no estamos trabajando para el Señor? Why aren't we working for the Lord? ¿Por qué no estamos hablándole de Cristo a las almas que se Why están aren't perdiendo? we speaking to the lost souls about Christ? ¿Por qué no estamos siendo fiel al llamado de Dios en nuestra vida? Why aren't we being faithful to the calling of God in our lives? Dios no te ha llamado a estar sentado. God has not called you to be sitting down. Dios no te ha llamado a sentarte sobre tus manos y no hacer nada. God has not called you to sit down and do nothing. Todos tenemos que hacer algo. We all have to do something. De ahí les dice, enderecen sus pasos, no vaya a ser que alguien se caiga del camino. Then he says, mark out a straight path for you so that those who are weak and lame will not fall but become strong. Nos toca a nosotros It's up to us escoger por qué camino vamos a andar. to choose which path we're going to choose. Y el Señor nos está diciendo, en estos últimos tiempos, And the Lord is telling us in these last days, si andas por caminos torcidos, if you're going around twisted paths, te vas a caer del camino. you're going to go astray, you're going to fall, Te lo vas a perder todo. and you're going to lose everything. Eso es lo que Dios está diciendo. That's what God is telling us. Nos está exhortando en el He's versículo 14. He's exhorting us in verse 14. Basta ya de los pleitos. Enough with the quarrels. Basta ya de los pleitos, especialmente entre los hermanos. Enough with the quarreling, especially among the brethren. Dios nos está diciendo, ¿hasta cuándo? Lord is telling us, how much longer? ¿No ven que mi venida está a las puertas? Don't you realize that my coming is at the gates? ¿No ven que las almas se están perdiendo? Don't you realize that the souls are being lost? ¿No te das cuenta que tú mismo no estás haciendo lo que debes de hacer? Don't you realize that you yourself are not doing what you're supposed to be doing? Deja de la tontería de pleito con los demás y enfócate en lo que yo te estoy Stop mandando a hacer. fighting amongst each other and do what you need to do. Basta ya de vivir en pecado, porque si sigues así no vas a ver al Señor. Enough with the living in sin, because if you continue that way, you will not see the Lord. Dice ahí en el versículo 14, y seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. It says, work at living a holy life, for those who are not holy will not see the Lord. Mire, entienda algo. And understand this. El que está escribiendo esto The person who is writing this, es el mismo que te ha dicho que Jesús es nuestro sumo sacerdote. he is the same person that has told us that Jesus is our high priest. Se ha dicho que la salvación es por la He gracia. has told us that salvation is through grace. Se ha dicho que Dios abrió el camino. He has told us that God opened the way. Que una vez y por todas hizo un solo And sacrificio. once and for all, he made one sacrifice. Que vive para interceder por nosotros. That he lives to intercede for every one Es of el us. autor que te está diciendo, mira todo lo que Dios ha hecho por nosotros. It's the author who is telling you, look what everything that God has done for us. Pero ese mismo autor te está diciendo que la responsabilidad nuestra no para. But the same author is telling us that our responsibility does not cease. La gracia no invalida nuestra Grace responsabilidad. does not invalidate our responsibility. Él te está diciendo que con todo lo que Dios ha hecho, He's telling us that with everything that the Lord has done for us, tú te puedes quedar sin ver al Señor. you can still not see the Lord. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Because without holiness, no one will see the Y te Lord. está exigiendo a seguir la santidad. And he is stressing that you must follow, you must pursue holiness. El pueblo de Israel tenía las promesas de Dios. The people of Israel held the promises of God. Fueron sacados de Egipto por la gracia de Dios. They were delivered out of Egypt through God's grace Porque ellos no hicieron nada para merecerse salir. because they did nothing to deserve to get out of that Y place. Dios les prometió la tierra de Canaán. And God promised the land of Canaan for No to porque them. ellos eran buenos. Not because they were good people, No es porque se la merecían. not because they deserved it. Es porque Dios se la quería dar por gracia. It was because the Lord wanted to give it to them pero because of grace. con todo lo que Dios hizo, But with everything that the Lord Dios did, todavía demandaba de ellos God still demanded out of them que ellos fueran santos, that they would be holy, que lo obedecieran, that they would obey Him, que se sometieran a that they Él. would submit to Him. Y porque no lo hicieron, And because they did not do so, no entraron. they did not enter. Y aquí nos está diciendo otra vez, And He is telling us again, si andamos mal,
if we are walking unrighteously, nos perdemos la gracia. we will lose that grace. Es más, te lo dice bien claro en el versículo 15. Te He says dice, it very clearly in verse 15. mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. What it says, look after each other so that no one of you fails to receive the grace of God. Wow. Esas son palabras poderosas. These are very striking words. Cuidado, Be careful. cuidado con esas cosas que pueden impedir que tú alcances la gracia. Be careful with those things that can impede or hinder from you receiving grace. Y entonces nos da una lista de estas cosas. And then he gives us a list of these things. Algunas de las cosas. Some of these things. Raíces de amargura. Roots of bitterness. Que brotando, dice, alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. It says, watch out, no poisonous root of bitterness grows up to trouble you, corrupting many. Las raíces de amargura que brotan, está hablando el autor de los Hebreos The author of Hebrews is speaking about de cuando nosotros empezamos a odiar a nuestros prójimos. when we begin to loathe, to hate our brethren. La raíz de amargura produce odio. The roots of bitterness produce hate. Y si odiamos a nuestro hermano, And if we hate our brethren, no vamos a entrar al reino de los cielos. we will not enter the kingdom of heaven. No vamos a entrar. We're not going to enter. Y a veces vemos que hay pleitos que se elevan ya a un nivel de odio. And we see sometimes there's quarrels that elevate themselves to the level of hate. No nos soportamos los unos a los We otros. can't stand one another. No vamos a entrar. We're not going to enter. Aquí te lo dice el Señor. The word of God is telling us here. De ahí te dice la fornicación. And then he goes on to fornication. No sea que haya algún fornicario. It says, make sure that no one is immoral. La palabra ahí para fornicario The es, word there for immoral is en griego es porneo. porneo. Quiere decir pecado sexual. And it means sexual sin. Si estamos viviendo en pecado sexual, no vamos a entrar al reino de los cielos. If we are living in sexual sin, we're not going to enter the kingdom of heaven. Te lo está diciendo Dios. God is telling you that. Ahora, tú lo puedes interrumpir a Dios y decirle, bueno, tú dices esto, pero yo pienso esto. But you're not allowed to interrupt God and say, well, you say that and I say Es this. una falta de respeto. That is a lack of respect. Con Dios no se discute. We don't argue with Se God. dice, sí, Señor. We say, yes, Lord. Ese es el respeto a Dios. That's the respect we owe to God. Por eso Moisés, That's why Moses, dice el autor de los Hebreos, el the mismo author autor, of Hebrews, the same author en el tells you, capítulo anterior, in the last chapter, dice que escogió sufrir con el pueblo, he says Moses chose to suffer with the people, con el pueblo de Dios, with the people of God, antes que gozar, escuche bien, before taking pleasure en los deleites in temporales the temporal pleasures de este mundo. of this world. Él estaba en el palacio He was in the palace en Egipto in Egypt, y podía acostarse and con he quien could le diera la gana, sleep with anybody whom he desired, libremente. freely. Esos son los placeres de este mundo. Those are the pleasures of this world. Y Dios está diciendo And God is telling us que nosotros no podemos ser así. that we cannot be that way. O lo profano, Or the profane, the godless. la carnalidad es lo que quiere decir eso. What that means is the flesh, the fleshliness. La persona que vive en la carne no puede heredar las cosas del Espíritu. The people that walk according to the flesh cannot inherit the godly things. Todas estas cosas, Dios usa a Esaú como un ejemplo. And God uses Esau as an example. ¿Por qué usa a Esaú como un ejemplo? Why does he use Esau as an example? Porque Esaú menosprecia Because Esau undervalues su herencia his inheritance. y la vende barata And he sells it. He trades it very por un cheaply plato de lentejas. for a meal. Y Dios nos está diciendo en este mensaje, en este regaño de Dios, And God is telling us in this scolding que cuando tú escoges la fornicación, that when you choose fornication, estás vendiendo tu primogenitura por un plato de you're lentejas. selling, you're trading your birthright for a meal. Y Dios te está diciendo en este momento, And God is telling you at this moment, levántate de esa cama de adulterio y arrepiéntete. get up from that bed of adultery and Levántate de repent. esa cama de fornicación y arrepiéntete. Get up from that bed of adultery and repent. Vas a vender tu primogenitura You're going to sell your birthright por un plato de for a lentejas. meal?
¿Vas a vender tu primogenitura por un pitillo de marihuana? You're going to sell your birthright for a marijuana stick? ¿Vas a vender tu primogenitura por una borrachera asquerosa? Are you going to sell your birthright for a night of drunkenness? ¿Y cuántos cristianos no andan haciendo estas And cosas? how many Christians aren't doing these things out there? ¿No hay temor de Dios? Isn't there any fear of the Lord? ¿No tienes temor de Dios? Don't you have a fear of the Lord? ¿No has leído lo que Dios está diciendo en su palabra? Have you not read what the Word of God has told you? Que después te arrepientes Then you repent y derramas lágrimas. and you shed many tears. Too little, too late. Demasiado poco, demasiado tarde. Too little, too late. Esaú se arrepintió, Esau repented, pero ya había vendido la primogenitura but he had sold his birthright y ya no la podía recuperar. and he could not recuperate it. Ese mensaje está duro. This is a very striking message. Por eso dice el why autor de los Hebreos. The author of Hebrews says, Acuérdense que esto no viene del monte Sinaí. recall that this is not coming from Mount Sinai. Esto viene del trono de This Dios. comes from the throne of the Lord. Por eso te dice el autor de los Hebreos. That's why the author of Hebrews says, Cuidado con no escuchar y respetar al mensajero. says, be careful that you do not refuse to listen to the one who is speaking. Entonces, entendiendo la importancia de escuchar bien, So after understanding the importance of listening carefully, tenemos que preguntarnos, we have to ask ourselves, ¿por qué es tan importante este regaño en este momento? why is this admonition so important in this moment in time? Y les digo que es porque Dios está haciendo algo. And I tell you, it's because God is doing something. Dios ha comenzado God has begun el último sacudón. the last shaking. Y tenemos que pensar bien And we must think very carefully cómo vamos a proceder. how we are going to proceed. Mira cómo Dios habla de este sacudón. Look how the Lord speaks of this last shaking. Versículo 26. Verse 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún otra vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. ¿Y de qué está hablando? Dice, esto indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Says, when God spoke from Mount Sinai, his voice shook the earth. But now he makes another promise. Once again, I will shake not only the earth, but the heavens also. This means that all of creation will be shaken and removed, so that only unshakable things will remain. Una promesa de Dios terrible. A terrible promise from God. Sacudiré los cielos y la I tierra. will shake the heavens and the earth. La palabra que se usa aquí se traduce sacudir, The word that is used here is shaking. conmover, It means to shake violently. que se traduce conmover, quiere decir un sacudón violento. Means to shake violently. Imagínate que cuando alguien coja a una persona así por los hombros y le hace así, mira, Think about when somebody grabs a person by the shoulders and just shakes them violently. y el propósito de ese sacudón And the purpose of that shaking es que se desprenda y se caiga todo lo que no debe de estar ahí. is intended so that all the things that aren't supposed to be there will be loosened and taken off. Me recuerda a una caricatura de los muñequitos. I remember a cartoon. No me acuerdo cuál muñequito era. I don't recall which one specifically. Pero había un muñequito que se había robado todos los utensilios de plata de comer en una casa donde lo habían invitado. So this little cartoon has stolen all the utensils, the eating utensils from a house. Y lo tenía metido en los bolsillos en todas partes. And he had stuck it in all his pockets. Y llega otro personaje de los muñequitos, And then another cartoon character comes lo in. levanta por los pies y lo sacude. He grabs him by his feet and he lifts him up and Y he shakes them. empieza a caer todos los utensilios al piso. Plim, 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 And plim, all todo. the forks and all the spoons start falling off his pockets. La imagen es esa. That's the illustration. Las promesas de Dios son fieles. God's promises are faithful.
aceptémoslos o no, whether we accept them or not, van a suceder. they're going to happen. Por lo tanto, escucha bien. So therefore, listen carefully. ¿Cómo es esto del sacudón? What is this about the great shaking? ¿Cuáles son las cosas movibles que serán removidas? What are those things that are movable that will be moved? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. This is the question that we must ask Porque esta es ourselves. la pregunta que nos afecta a nosotros. Because this is the question that affects us. Cuando Dios sacuda, When God shakes, cuando Dios sacuda, when the Lord shakes, ¿seré removido yo? will I be removed? ¿Serán removidas cosas de mi vida que no deben de estar ahí? Will things be removed from my life that aren't supposed to be there? ¿Cuáles son estas cosas que van a ser What are removidas? these things that will be removed? Por lo menos le puedo nombrar tres cosas. I can name at least three things. Tres categorías de cosas, mejor dicho. Three category of things. Primero, lo terrenal va a ser removido. Firstly, the earthly will be removed. Y lo terrenal no solamente es lo que nos rodea, And the earthly is not only what surrounds us, sino lo terrenal también lo metemos aquí, mira. but the earthly, we can also put it in ourselves, within us. Lo llevamos adentro. We carry it inside us. Por eso Pablo le dice a los That's colosenses, why Paul tells the Colossians en capítulo 3 de Colosenses 5 in y 6, mira chapter lo que 3, Pablo verse dice. 5 and 6, look what Paul says to them. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. It says, so put to death the sinful, the earthly things lurking within you. ¿Y cuáles son esas cosas terrenales que dejamos habitar en nosotros, And what are those earthly things that we allow to dwell within us? que por ser terrenales van a ser removidas? And because they're earthly, they're going to be removed. Dice Pablo a los colosenses, Paul says to the Colossians, fornicación. fornication. Ahí tenemos la misma palabra otra vez. There we have the same word again. Impureza, Impurity, pasiones desordenadas, lust, malos deseos evil desires, y avaricia. greediness. ¿Sabe por qué todo eso es terrenal? You know why all that is earthly? Dice Pablo, porque todo eso es idolatría. Because all of that is idolatry. Hacemos del sexo un Dios We make a God out of sex, y nos arrodillamos and we kneel before it, y le adoramos and we worship it, y lo obedecemos and we obey y it, le servimos. and we serve Him. Hacemos de la impureza We make out of un impurity Dios, a God, un honor. an honor. Hacemos de las pasiones desordenadas We make out of lust nuestro Dios. our God. Hacemos de los malos deseos We make Nuestro our evil Dios. desires our God. la avaricia, Greediness, lo material, the material things, las riquezas, the wealth of this world, nuestro Dios. our God. Y nos arrodillamos frente a estos altares And we kneel before these altars, y ahí derramamos nuestra vida and we shed our life there en búsqueda in search de estas cosas terrenales. of these earthly things. Y Pablo termina diciéndole a los colosenses, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. And then Paul tells these people, because of these sins, the anger of God is coming. Wow. Estas cosas provocan These things provoke la ira de Dios. the wrath of God. Y por eso Dios va a sacudir este mundo. And that's why God will shake this world. Y si eso es lo que está dentro de nosotros, And if that's what's within us, nosotros seremos removidos we will also be removed, junto con todo lo terrenal que along va with a all those perecer. earthly things. Se lo dijo también a los filipenses. He also told the same thing to the Philippians. Por ahí andan muchos, le dice Pablo a los filipenses en el capítulo 3, 18 y 19. Philippians 3:18, Dice, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. ¿Por qué? ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? ¿Por qué será su final perdición? Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal.
He told them, "For I have told you often before, and I say it again with tears in my eyes, that there are many whose conduct shows that they are really enemies of the cross of Christ. They are headed for destruction. Their God is their appetite. They brag about shameful things, and they think only about the life here on earth." ¿Por qué dice Pablo que estas palabras las dice llorando? Why does Paul say that he says these words with tears? Porque estos son cristianos. Because these people are supposed Christians. Él está hablando de gente que se mueven entre las iglesias. He's talking about people that move around the churches. Pero son enemigos de la cruz. But he says that they're enemies of the cross of No por Christ. lo que dicen, Not because of what they say, sino por lo que hacen. because of what they do. Porque andan mal. Because they're walking unrighteously. Le están faltando el respeto a Dios. They disrespect God. ¿Por qué? Porque no están haciéndole caso. Because they're not obeying Him. No están escuchando lo que Dios les está diciendo. They're not listening to what God is saying to Están them. vendiendo su primogenitura por el plato de They're lentejas. selling their birthright for a meal. Y a Pablo le parte el corazón. And this breaks the heart of Paul. Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Because it's a terrible thing to fall in the hands of the living God. Porque ese Dios que es amor, Because that God who is love también es un fuego is consumidor. also a devouring fire. Y es otra analogía que Dios usa And that's another analogy that God uses para decir, no va a sacudirlo todo. to tell us He's going to shake everything Y las cosas van a ser removidas. and things will be removed. Dios es fuego consumidor. Dios God va a is- consumir lo que tiene que ser removido. God is a devouring fire. He's going to consume what needs to be removed. Otra cosa que va a perecer en este sacudón son los gobiernos humanos. Another thing that is going to fade away in this last shaking are human governments. Si ustedes recuerdan la visión que tuvo Nabucodonosor, que Daniel se la interpreta. Remember the vision that Nebuchadnezzar had, and Daniel interprets that vision. Cuando llegaran al tiempo final, los tiempos que estamos viviendo nosotros, When the last days would come, which is the days that we're living in today, dice que una piedra no cortada de hombre it says that a stone not cut with the hand of le man, daría a la estatua en los pies it would hurt the statue at the feet, y la estatua entera se derrumbaría, and that entire statue will pero crumble. esa piedra pasaría a ser un gobierno. But that stone, that cornerstone, that stone would become a government. El gobierno de Dios. That is the government of Christ, Y of God. se los voy a leer en Daniel capítulo 2, 44 y 45. Mira lo And que I'm going to dice. read it in Daniel 2, verse 44 and 45. Aquí Daniel le está dando al rey la interpretación. Ya le dijo el sueño, ahora le está dando la interpretación, específicamente la interpretación de la piedra. ¿Qué cosa es esa piedra que le da a la estatua y la derrumba? Now Daniel is giving Nebuchadnezzar the interpretation of that vision, and he's going to explain what is that stone that makes that statue crumble. Versículo 44, Daniel 2:44 Daniel dice: 2:44. Y en los días de estos reyes, estamos hablando de los últimos tiempos, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado una piedra no de mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, todo, Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel es su interpretación. During the reigns of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed or conquered. It will crush all the kingdoms into nothingness, and it will stand forever. That is the meaning of the rock cut from the mountain, though not by human hands, that crushed to pieces each statue of iron, bronze, clay, silver, and gold. The great God that was showing the king what will happen in the future. The dream is true, and its meaning is certain. Los gobiernos de esta tierra van a desaparecer. Governments of this earth will disappear. Por eso les digo que ya ha comenzado el sacudón. That's why I'm telling you that the last shaking has begun. Los gobiernos se están mostrando completamente inestables. The governments are showing themselves very unstable right now. Los países de gobierno más estables se están tambaleando. The governments of
of stable countries are Están temblando. trembling. Otra cosa que va a perecer Another thing that will perish son los tesoros materiales. are those earthly treasures. En el sermón del monte Jesús le dice a su pueblo, In the Sermon on the Mount, God tells his people, en Mateo 6, que no se hicieran tesoros aquí en la tierra, Jesus tells the people, don't gather up treasures here on earth, porque los tesoros aquí en la tierra van a perecer. because treasures on earth will perish. Hagan su tesoro allá arriba. Store up treasures in heaven. Y cuando este sacudón dé con toda su fuerza, And when this last shaking hits or strikes no with va a all its quedar strength, una moneda en el mundo que valga 1 kilo. not one coin is going to be left that is worth anything. Las economías van a quedar devastadas. The world economy is going to be devastated. Los ahorros que tanta confianza tenemos en ellos no van a poder resolver nada. Our savings that we put our entire trust in are not going to be able to resolve anything. Ya lo estamos viendo. We are seeing it now. Ya las economías del mundo están siendo sacudidas. The economies of this world are being shaken. Por eso les digo que este proceso, este sacudón ya comenzó. That's why I'm telling you that this last shaking has begun. No sabemos qué tiempo va a demorar, We pero don't ya know how long comenzó. it's going to last, but it has begun. En vez de poner nuestra confianza Instead of placing our trust en nuestras in our posesiones, possessions, nuestras propiedades, in our properties, nuestro dinerito, in our money, el oro, in our gold, la plata, in our silver, el mercado común, in the stock market, pon tu confianza en el que está hablando desde el cielo. deposit your trust in the one who is speaking. Y convierte todo lo que tienes aquí And convert everything you have here on earth en tesoros allá arriba. into treasures in heaven. Deposita aquí para que el depósito se reciba allá. Deposit so that your deposit will enter into the kingdom of Y heaven. eso es otro mensaje con tremenda fundamento bíblico. And that's another message with a lot of biblical foundations. Cuando nosotros invertimos nuestros recursos materiales When we invest our material resources en las cosas in espirituales, the spiritual things, estamos haciendo depósitos en el cielo. we are depositing into our Y heavenly account. Y eso es Pablo el que lo dice, And that is Paul saying that, inspirado por el Espíritu inspired Santo, through the Holy obviamente. Spirit. Pero ¿cuántas personas But how many people se arrodillan ante el altar del dinero? how many people don't kneel down before the altar of money? Y se someten And they submit, y hacen lo que tengan que hacer they do whatever they need to do para servir sus riquezas. to serve the riches. Serán removidas. They will be removed. Solo quedarán las cosas inconmovibles. Only the things that are immovable will remain. ¿Cuáles son esas cosas What are que these things inconmovibles? that are immovable? Todo lo que es de Dios. Everything that is of God. Todo lo que es de Dios Everything that is of God permanece para will siempre. remain forever. Los verdaderos hijos de Dios The true children of God permanecerán para siempre. will remain forever. Aquel que es nacido de Dios Those who is born again of God vivirá para siempre. will live forever. Lo que no es de Dios That which is not of God perecerá. will perish. Los falsos profetas The false prophets serán removidos en este sacudón. will be removed in this last shaking. Los falsos maestros The false teachers serán removidos en will este also sacudón. be removed in this last shaking. Los enemigos de la cruz The enemies of the cross serán removidos. will be removed. Aunque dijo Pablo llorando que muchos de ellos están entre nosotros. And Paul said this with tears. He says that many of these people are among us. Todo lo que se basa en la palabra de Dios Everything that is based on the word of God permanece para siempre. will remain forever. En Mateo 24 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. It says Matthew 24:35 says heaven and earth will disappear, but my words will never disappear. La palabra de Dios The word of God, es inconmovible. it's immovable. Es de esas cosas que va a sobrevivir el sacudón. It's one of those things that will survive the last shaking. Todas las doctrinas All the doctrines de hombres of men que le hemos añadido a la palabra that we've added to the word of God van a ser removidas. will be removed.
Todas las falsas enseñanzas All these false teachings serán removidas. will be removed. Es que Dios tiene que coger nuestra Biblia. Is that God has to get our Bible. Dios tiene que coger lo que nosotros pensamos que es la palabra de Dios God has to take what we think is the word of God, y empezar a sacudirlo and He has to begin to shake it y sacudirlo And shake hasta que it empiece a caerse todo lo until que no es de la everything that palabra is de inside Él the word of God. y que quede nada más lo que es la palabra de He has to Él. shake everything that is in the word of God that does not belong there until His word is the only thing that remains. Y lo que prueba eso And what proves that es el sacudón. is the last shaking. ¿Cuántas doctrinas de hombres How many doctrines of men no hemos creído have we not believed? y han causado la perdición And they've caused the loss de almas of souls. que han creído una mentira pensando que es de Dios? And they believed a lie that is not from God. Tenemos que ir a la palabra We have to go to the word, pura, pure, no adulterada. not adulterous. Dejar que ella hable. We have to let the word speak to us. Y el reino de Dios And the kingdom of God también permanecerá para will siempre. also remain forever. Ahora, para concluir en esta mañana, And so to finish up this morning, tenemos que escuchar bien lo que Dios está diciendo. we have to listen very carefully to what God is telling us. Tenemos que entender el mensaje que Dios nos ha comunicado. We have to understand the message that God has communicated to us. Tenemos que saber lo que Dios está haciendo. We have to know what God is doing. Pero hay algo más que tenemos que hacer. But there's something else that we have to do. No solamente es escuchar y entender. Not only just listen and understand, Tenemos que responder. we must respond. Y en estos tiempos, And in these days, Dios nos está dando una última oportunidad. God is giving us one last chance. Hemos visto el último regaño, We've seen the last scolding, hablando del último sacudón. talking about the last shaking, Y ahora vemos la última oportunidad. and now we see the last opportunity. Así que recibiendo, dice el versículo 28. Verse 28 reads, Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. It says, since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe, for our God is a devouring fire. ¿Cuál debe ser nuestra actitud frente al trono de Dios What should our attitude be before the throne of al God recibir esta amonestación de Dios? after we receive this admonition, this warning from God? Algunos se van a disgustar. Some people are going to get upset. Se van a disgustar conmigo. Some people are going to get upset at me. Que amargado está el hombre ese. That man is bitter. Mira todo lo que anda diciendo del pecado. Look what he's saying about sin. Disgústate conmigo. Que te disgustes conmigo a ti no te va a causar ningún problema. You know what? If you get upset at me, you're not going to get into trouble. El problema es que el mensaje no es mío. The problem is that the message does not come from me. El mensaje es de aquel. The message comes from heaven. Y si rechazas el mensaje, And if you reject the message, lo estás rechazando a él. you're rejecting the messenger. A mí no es el que me vas a faltar el respeto. You're not disrespecting me. A mí me puedes decir, como dice el refrán, hasta barriga verde. You can tell me off. Lo que tú quieras You can decir. tell me everything. Insúltame. You can insult me. No es lo que tú dices de mí el problema. It's not what you say about me. Es cómo that's the issue. respondemos a lo que él está The diciendo. issue here is how we respond to what God is telling us. Lee tú el pasaje en tu casa You read this passage at your house y vea que lo que yo te estoy diciendo es lo que dice el pasaje. and understand that what I'm telling you is what the passage is saying as well.
Dice esto que cuando nosotros entendemos It says that when we understand que a nosotros se nos ha dado el reino inconmovible de that we Dios, have received the unmovable, the unshakable kingdom of God, que se nos ha dado la oportunidad that the opportunity has been given to us, y el potencial and the potential de vivir eternamente con el Señor, of living an everlasting life with the Lord, de sobrevivir el sacudón final, of giving the opportunity of surviving the last shaking, que esta tierra y este cielo pasarán. that this earth and this heaven will pass away. Se nos ha concedido el privilegio de sobrevivir eso We have been conceded the privilege of surviving that y habitar en nuevos cielos y nueva tierra. and the opportunity to dwell in a new heaven and a new Cuando earth. entendemos eso, debemos de ser agradecidos, When dice el we pasaje. understand that, we must be grateful. Tengamos gratitud, dice el Let's autor. be grateful. That's the author saying this. ¿Cuántas veces nosotros mostramos ingratitud a Dios? How many times don't we exhibit ingratitude towards God? Para Dios lo único que debe haber en nuestro corazón es gratitud The only thing that should be in our hearts is gratefulness to God por lo que nos ha prometido, because of what He has por promised lo que us, ha hecho por nosotros, because of what He has done for por us, su gracia, because of His grace, por su amor, because of His love, por lo que Jesucristo hizo en la cruz. because of what Jesus Christ did on the cross. Agradecimiento, agradecimiento, agradecimiento. Gratefulness, gratefulness, gratefulness. Y uno no muestra agradecimiento faltándole respeto a alguien. And we don't demonstrate gratefulness by disrespecting God. El irrespetuoso es un ingrato. The person who has no respect is an ungrateful person. El que no obedece lo que Dios le está diciendo es un ingrato. The person that does not obey what God is telling them is an ungrateful person. La persona que escoge vender su primogenitura The por un people- plato de lenteja es un ingrato. The individual that chooses to sell or trade his birthright for a meal is an ungrateful person. ¿Cómo vas a decir que estás agradecido de lo que Dios ha hecho? How are you going to say that you're grateful for what God has done, Y después vas a vender todo lo que Dios hizo por ti and then you're going to sell everything that God did for you por una relación inmoral? for an immoral relationship? O vas a vender todo lo que Dios ha hecho por ti Or por, you're going to trade everything that God did for you por una borrachera for a drunk night o por una droga. or for a drug? Entonces no agradeces nada, You're not a grateful person. no valoras nada. You don't value anything. Si eres agradecido, demuéstralo. If you're grateful, well, then go ahead and demonstrate it. Valora lo que tienes Value what you have y respeta al que te lo dio. and respect the person who gave it to you. Nuestra respuesta tiene que ser que tenemos que servir a Dios. Our response must be that we have to serve God. Dice ahí en el versículo, sirvamos a It Dios. says in that verse, serve God. Es decir, deja que Dios sea tu Señor. It says, allow the Lord to be your Lord. No estés bajo el señorío del dinero, Don't be under the lordship of money ni las pasiones or desordenadas, lust ni la fornicación. or fornication. Ninguna de estas cosas deben de ser tu Señor. None of these things should be your Lord. Debemos de servir a Dios. We Él must tiene que ser serve el God. Señor He nuestro. must be our Lord. ¿Y cómo hacemos esto? And how do we accomplish this? Agradándole. By being grateful, ¿Cómo tú dice By el pleasing versículo? him. Dice el versículo, agradándole. by pleasing Him. ¿Cómo es que nosotros somos agradecidos? How is it that we are grateful? ¿Cómo demostramos agradecimiento? How do we demonstrate gratefulness? Buscando agradar a Dios. By seeking to please God. ¿Cómo es que servimos a Dios como Señor? How is that we serve our God as our Lord? Agradándole. By pleasing Him. ¿Y cómo agradamos a Dios? And how do we please God? El mismo mensaje que se dio en el Sinaí The same message that was given in Sinai es el mensaje constante de Dios para la humanidad. is the same and constant message towards humanity. Obedeciendo a Dios By obeying God y sometiéndonos a and Él. by submitting to Him. Eso es lo que a Dios le agrada. That is what pleases God. En todas estas no hemos hablado de que Dios demande de nosotros perfección. You know, God is not demanding from us. We haven't heard that God is demanding from us perfection. Porque Dios nos conoce. Because God knows us. Sabe que vivimos en un cuerpo caído. God knows that we live in a fallen Por eso body. hizo provisión. That's why He made provision. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios In the Old Testament, they offered en sacrifices señal de arrepentimiento. in a symbol of
repentance. Hoy cuando nos arrepentimos, Today when we repent, ya el sacrificio fue hecho. the sacrifice has already been done. Pero el que Jesús haya muerto en la cruz But the fact that Jesus died on Calvary, no nos quita a nosotros la responsabilidad de arrepentirnos that doesn't remove the responsibility of repenting. y de arrepentirnos de verdad. And repenting and a true repentance. Tener el deseo en nuestro corazón de no volver a hacer aquellas cosas que a Dios no le agrada. Having the desire in our hearts to not to do those things that displease God. Y si fallamos, And if we fall down, nos arrepentimos we repent, y Dios nos perdona and God restores us, y Dios nos and levanta He lifts us up, y estamos en esa batalla. and we're in that battle. Pero muchos creyentes But many believers están viviendo en pecado are living in sin, y no se arrepienten. and they don't repent. Eso es una falta de respeto a la sangre de Cristo. There is a lack of respect to the blood of Christ. Una falta de respeto a la cruz de Cristo. That is a lack of respect to the cross of Christ. Dice Pablo a los Corintios que para esas personas ya no hay sacrificio. Paul says to the Corinthians that for those type of people, there is no longer a atoning sacrifice. Dice Pablo y sarcásticamente, And he says it sarcastically. vamos a volver a crucificar a Cristo. Are we going to crucify Christ again? Y todo esto And all this, lo hacemos con temor y reverencia. we do it with a holy fear and awe. Dice el versículo, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. It says, with holy fear and awe, for our God is a devouring fire. El respeto que se merece Dios, The respect that we owe to God temor y reverencia. is holy fear and awe. No estamos parados frente al bodeguero. We're not standing before the local grocery owner. No estamos parados frente al mecánico. We're not standing before the mechanic. Estamos parados frente al trono We are standing before the throne del juez que se llama of Dios. the judge who's called God. Frente al trono de Jesucristo. Before the throne of Jesus Christ. Frente a millones de ángeles. Before millions of angels. Y todas las nubes de testigos de los que han ido antes de nosotros al And the reino de la entire gloria. cloud of witnesses that have gone to heaven. Es before us. delante de ellos que nos paramos. We're standing before them. Es delante de ellos que hacemos las cosas que hacemos. It's before them that we do the things that we do. Hagamos todo con temor y reverencia. Let's do everything with holy fear. De lo and awe. contrario, no escaparemos Otherwise, we will not escape de la última sacudida. the last shaking. Este último regaño This last scolding es más vigente hoy que nunca. is more current today. It applies more today than ever before. Estamos comenzando a sentir We have begun to feel los temblores espirituales, the spiritual earthquakes, temblores sobrenaturales. the supernatural earthquakes. La última sacudida ha The comenzado. last shaking has begun. Estamos viendo gobiernos, economías, estructuras We are watching governments, we are watching structures tambaleando, temblando. They're shaking. Están siendo sacudidas. They are being shaken. Y Dios nos prometió And God promised us que esto iba a suceder. that this was going to happen. ¿Qué nos toca a nosotros? What do we have to do? Despojémonos de lo terrenal, Let's let go of the earthly things no sea que también nosotros seamos removidos. so that we won't also run the risk of being removed. Tenemos una última oportunidad We have one last opportunity de responder al que nos amonesta desde su santo trono. of responding adequately to the one who warns us through his throne. Hemos escuchado el testimonio de Pablo, We've heard Paul's testimony, palabras de Pablo, words from Paul, palabras del autor de los Hebreos, words from the author of Hebrews, palabras de Jesús mismo en Mateo. words from Jesus himself in Matthew. Y ahora termino leyéndole las palabras de Pedro. Now I'm going to end by reading Peter's words. ¿Y por qué le hago énfasis a esto? And why do I place emphasis on this? Porque este es el mensaje, el consenso
de todos los autores del Nuevo Testamento. Because this is a consensus of all the authors of the New Testament. Cuando usted encuentra algo donde Pablo When you find something where Paul, y el autor de los Hebreos the author of Hebrews, y Pedro and Peter afirman lo que Jesús ha dicho, affirm what Jesus has said, usted sabe que lo que usted está leyendo tiene una base inconmovible. you know that what you're reading has a foundation that No is es, unshakable. no es una mala interpretación It's not a bad interpretation cuando todos están de acuerdo. when all of them agree upon this. Fortalece el sentido que vemos en estas It palabras. strengthens the meaning of these words. Mira lo que Dios dice a través de Pedro en la segunda carta de Pedro, Look what God says through Peter in 2 Peter capítulo 3, chapter 3. versículo 9 en adelante, dice, Chapter 3 verse 9, hablando de los tiempos ahora que estamos viviendo. talking about the times in which we're living in now. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Estamos hablando del último sacudón, lo está diciendo Pedro en otras palabras. Go ahead and read 9 and 10. The Lord isn't really being slow about his promise, as some people think. Now he is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. But that day of the Lord will come as unexpectedly as a thief. Then the heavens will pass away with a terrible noise, and the very elements themselves will disappear in fire, and the earth and everything on it will be found to deserve judgment. ¿Qué está diciendo Pedro? Las cosas conmovibles van a ser removidas. What is Peter saying? The movable things will be moved. Y entonces Pedro también nos dice lo que nos toca a nosotros. And Peter also tells us what we're going to go through. Mire el versículo 11. Look what verse 11 says. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros lo que esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible en paz. It says, since everything around us is going to be destroyed like this, what holy and godly lives you should live, looking forward to the day of God and hurrying it along. On that day he will set the heavens on fire, and the elements will melt away in the flames. But we are looking forward to the new heavens and the new earth, as he promised, a world filled with God's righteousness. And so, dear friends, while you are waiting for these things to happen, make every effort to be found living peaceful lives that are pure and blameless in his sight. La idea que se llevan en esta mañana: The idea that you should take home this morning. Dios ha comenzado el último capítulo en la historia de la redención del hombre. God has begun the last chapter in the redemptive history of man. Y nos ha tocado a nosotros vivirlo. And we have been chosen to live this. Hoy más que nunca Today, more than ever, es importante que escuchemos a Dios, it's more important that we listen to God, que entendamos lo que Dios nos está diciendo that we understand what God is telling us, y que respondamos como Él quiere. and that we respond as He wants us to respond. Si no lo hacemos, If we don't do this, seremos removidos. we will be removed. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Close your eyes there where you stand, where you are. Mi oración toda esta mañana, desde que comencé a orar esta mañana temprano, My prayer, since I began praying early this morning, es que todo el que escuche este mensaje is that everyone who hears this message entienda que esto no es de Juan, would understand that this is not
from Juan, sino de Dios. but from God. Y que no ponga excusas. And don't make any excuses. Y que no busque And justificaciones. that people will not justify themselves. Y por favor, por amor a Dios, And for the love of God, no desprecies el mensaje. don't undervalue, don't reject the message. Porque esta es una oportunidad que Dios nos da Because this is an opportunity that God is giving us. de agarrarnos de las cosas inconmovibles de Él. An opportunity to to hold on to the immovable things that belong to Him. Para que esta última sacudida So that in this last shaking, nosotros no seamos removidos. we will not be removed. Mi oración es que seamos agradecidos, My prayer is that we would be grateful, que sirvamos a Dios, that we would serve God, levantemos esas manos caídas y esas rodillas paralizadas, that we would raise up our tired hands and those weak and feeble knees, que enderecemos nuestro camino, that we would make our path straight, que busquemos agradar a Dios that we would seek to please God, y que nos acerquemos a Él con temor y reverencia. and that we would draw near to Him with holy fear and Le awe. demos a Dios el respeto que Él se merece. Let's give God the respect that is due to Him. Oremos. Let's pray. Padre, yo he dado la palabra que tú me has dado. Señor, yo sé que tú estás haciendo algo, Señor. Te pido que esta palabra tuya, a través del Espíritu Santo, penetre los muros que se han levantado en el corazón de muchos. Penetre corazones de piedra, Señor, y los convierta en corazones de carne. Te pido que esta palabra quite el velo que el enemigo tiene sobre los ojos de muchos. Te pido que esta palabra, Señor, provoque arrepentimiento. Y que aquellos que en este momento son enemigos de la cruz tuya por su comportamiento, tengan un genuino arrepentimiento delante de ti, Señor. Sabemos que tu palabra es fiel y verdadera y lo que tú has prometido sucederá. Ya lo estamos comenzando a ver. Te pido, Señor, encarecidamente por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestros amigos, nuestros hermanos, aquellos que no te conocen y aquellos que te conocen y no andan bien. Te pido que tengas misericordia de ellos, Señor. Y te pido que esta palabra provoque en ellos una actitud de respeto hacia ti, Señor. Sabemos que no todo el mundo recibirá esta palabra, Señor. Sabemos que muchos la van a despreciar. Pero tú sabes para quién tú la envías, Señor. Úsala para tu gloria en nuestras vidas, Señor. Que no sea un mensaje más. Te pido, Padre, que seas tú rompiendo cadenas, ataduras, obstáculos, para que tus hijos que están apartados de ti vuelvan al redil. Solamente tu palabra y tu Espíritu Santo puede hacer eso. Nosotros no podemos cambiar a nadie, Señor. Tú eres el que cambia los corazones. Pero esperamos que tu palabra haga aquello para lo cual tú la has enviado en este día. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Y amén. Vamos en esta mañana a pasarle a la pastora, que ella va a continuar con la cena del Señor.